La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Les acompañamos hoy Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Master, el ingeniero de sonido Luis Daza. En Panorama Económico Internacional, pues iniciamos con esta situación que estamos viviendo a nivel global, como es el problema de inflación. Es un incremento de precios permanente, hay una zozobra en el mundo. Realmente los controles para este fenómeno no se han podido encontrar. Se ha ido más a los efectos del problema de inflación que vive el mundo y todos los bancos centrales han subido la tasa de interés y ya empezaron a reconocer de que pues, no han podido controlar la inflación. Sigue subiendo los precios de los alimentos, sigue subiendo el precio de las materias primas y pues desde luego el precio en general de las mercancías, de los productos. Y esto, pues desde luego desenlaza en una posibilidad también de, por lo menos en el caso colombiano, de la negociación del salario mínimo, que para el año entrante el salario mínimo se está planteando que sea por encima del 12%. Para algunos, los trabajadores, los sindicatos, organizaciones sociales, han planteado la posibilidad que se incremente por lo menos en 15 o 20%. Entonces, ese son, dijéramos, los elementos en el mundo que están afectando a las economías. Inflación. Esa inflación causada en el 2022, en el año que vamos, por ejemplo el caso de Colombia, que está por encima del 11,5%, pues afecta naturalmente ese fenómeno del salario. O sea que el salario ha perdido la capacidad de compra, hay que incrementar el salario. Pero si lo incrementamos muchos puntos por encima de la inflación, pues desde luego las pequeñas y medianas empresas no resisten ese salario mínimo, por ejemplo, si lo incrementamos en 20%. Concretamente, el salario mínimo en Colombia está en 1.000.000 de pesos más el subsidio de transporte. Si incrementamos el salario mínimo en 20%, caería en 1.200.000. Para pequeñas empresas que no tienen ventas suficientes, que no tienen un músculo financiero muy importante, pues no resisten. En cambio, las grandes empresas que tienen automatizado, robotizado, que tienen un porcentaje muy pequeño de mano de obra en la planta de producción o en los servicios, pues no van a ser muy afectadas porque prácticamente la empresa ya está completamente sistematizada, robotizada. Para las pequeñas empresas la afectación es muy grande. Por eso se plantea la posibilidad que si el salario sube por encima de 15, 20 puntos, pues tiene que darse un subsidio para que las pymes no puedan quebrar. Porque, Jimena, en el caso colombiano, sube la tasa de interés, sube salario, sube impuestos, pues naturalmente las empresas van a quedar ahogadas. Ese es el panorama global, por lo menos inicial, que estamos reflejando acá en Panorama Económico. Por allá en los Estados Unidos, cómo está el clima, allá en Los Ángeles, acá en Bogotá está lloviendo y el clima pues realmente afecta la movilidad en la ciudad. No sé cómo esté allá en Los Ángeles. Bienvenida a Panorama Económico, Jimena. Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico, la emisora La Voz del Derecho. Pues sí, un fuerte saludo para todos ustedes, para nuestro equipo. Pues les cuento, ya se empieza a poner un poco más frío el clima, estamos a 19 grados acá en Los Ángeles. El día de ayer llovió bastante, cosa que no ocurría hace muchísimo tiempo. Las personas estaban muy contentas porque, les cuento, el clima parece un poco, no sé si conocen a Perú. Perú es un país interesante en cuanto a su clima, pero siempre se percibe muy gris. Ahí tampoco nunca llueve, es súper seco. En este momento es muy parecido el clima a la ciudad, al país a Perú, sí señor. Exactamente, en Lima, ¿cierto, Jimena? En Lima, porque los que hemos tenido la oportunidad de estar allá en Lima, pues es muy escaso, creo que es muy poquitas veces en el año que llueve en Lima, porque no hay drenajes en las vías, no se ve todo el problema que tiene Bogotá, alcantarillados, drenajes, porque allá si no llueve, pues no hay necesidad de ese sistema de drenaje para la ciudad. Sí, señor, muy parecido. Y digamos acá en Estados Unidos lo malo de que no llueva son las alergias, ¿no? Toda esta contaminación pues desde luego es aún mayor. De hecho, Los Ángeles es una de las ciudades más contaminadas de Estados Unidos. Entonces, imagínese todo el mundo anda con alergias, tomando antialérgicos todo el día, alergias al polvo, contaminación. Es una ciudad muy interesante, pero sí es muy contaminada. Entonces, sí se requería que lloviera y para mí fue bastante extraño el día de ayer que lloviera acá. Mire, Jimena, le tengo un dato bien interesante. Hay el director global de negocios responsables del BBVA,
en España y para el mundo, es el señor Anthony Balarriaga. Él básicamente ha coordinado un programa de sostenibilidad ambiental, o sea, todo lo que se está llamando ahora el crédito para empresas que tienen unos proyectos sostenibles, amigables con el medio ambiente. Vamos a escuchar a Anthony en este análisis que nos hace de cómo está trabajando el BBVA en Colombia, en España, en México, en varios países donde tiene presencia en estos programas de crédito sostenible que son interesantes para que la audiencia de Panorama Económico pueda enterarse cómo la banca está conectándose con las empresas que están haciendo proyectos que son amigables con el medio ambiente, que están construyendo sostenibilidad. Escuchemos a Anthony Balarriaga. Y concretamente en Colombia, ¿no? La realidad es que nosotros hemos situado la sostenibilidad en el centro de la estrategia. Hace ya muchos años que trabajamos en sostenibilidad, pero sí que llegamos a la conclusión hace ya unos años que teníamos que incorporarlo en nuestras prioridades estratégicas. El nuevo plan que tenemos, Horizonte 2020-2024, es una de nuestras 6 prioridades estratégicas, y eso también nos llevó a pensar cómo tener la mejor gobernanza, ¿no? Porque todo pasa porque el tema se integre en el negocio, ¿no? Lo primero, tenemos máxima gobernanza a nivel de Consejo de Administración, a nivel de Junta, en la que este tema de la sostenibilidad se trabaja directamente en la plenaria de nuestras juntas y en las distintas comisiones que tenemos, concretamente la comisión ejecutiva y comisiones de riesgos de cumplimiento, donde estos temas se ven periódicamente, ya una regularidad prácticamente cada mes, ¿no? Con lo cual esto ha pasado a formar parte de la agenda estratégica de nuestra junta, ¿no? Pero no solo eso, sino que también lo que tenemos es un modelo muy aterrizado de cómo integrarlo en el equipo ejecutivo. Decidimos hace ya 1 año y medio crear una área de sostenibilidad con la única responsabilidad que fuera sostenibilidad, reportando directamente a nuestro CEO y a nuestro presidente, y en la que, además de incluir las disciplinas más especialistas en términos de sostenibilidad, con todo lo que tiene que ver con conocimiento sectorial para ayudar a nuestros clientes, todo lo que tiene que ver con estándares y banca responsable, también decidimos que las unidades de negocio debían reportar también a la área de sostenibilidad, de forma que, al igual que existe un áreas globales de desarrollo de negocio, tanto minorista como mayorista, los equipos de desarrollo local también reportan o correportan a la dirección de sostenibilidad, con lo cual digamos que nos creemos tanto que la sostenibilidad es la mayor oportunidad de negocio en esta década, que entendimos de que el área de sostenibilidad tenía que tener esa visión integral, no solo como especialistas, sino también para movilizar el negocio. Es interesante este análisis que hace el director de los proyectos globales de sostenibilidad ambiental del BBVA, que hace referencia especialmente a cómo le van a hacer a promover créditos a estas empresas que tienen proyectos con energías renovables, con sistemas renovables, en fin, que están construyendo sostenibilidad ambiental. Esto es bien interesante porque ahí también hay muchos negocios, Alejandro, internacionales. O sea, en energías renovables también hay oportunidades. Así como ha habido en las energías tradicionales, en la producción de petróleo, de gas, en fin, negocios muy importantes, y ha generado toda una acumulación de capital. En estas energías renovables también hay potencialidades, no hay duda, y los bancos están poniendo atención, poniendo el foco, como llaman ellos en España, este banco que es español y que tiene su presencia en Colombia, para desarrollar estos negocios. Y veamos estos indicadores internacionales en esta fase inicial de Panorama Económico. Sí, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Panorama Económico, en la emisora La Voz del Derecho, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, nuestro director José Gregorio Hernández Galindo y estimado ingeniero de sonido Luis Daza. Estamos mirando a nivel internacional los movimientos de las materias primas. Recordemos que estos energéticos son vitales y esenciales, ya que estamos hablando de energías limpias que deben ser complementarias y no sustitutivas. ¿Por qué hablamos de complementarias y no sustitutivas? Recordemos que las energías limpias, lo que es la energía eólica, que son las hélices a través del viento, que se recoge energía, y también a través de energía solar, son energías que no son constantes, puesto que bien como el viento, como el sol, obviamente todos recordarán que el sol tiene unas horas en el día, otras horas dentro del día no está la energía del sol. Lo mismo el viento también tiene intermitencia. Entonces obviamente en este momento no son energías que son permanentes. Por eso obviamente el tema de petróleo y gas en este momento es vital, es primordial. Y hay que recordar también una cosa para los oyentes, que siempre vamos a necesitar materias primas, sea
para una industria o sea para otra. Siempre lo decía en un programa, nosotros necesitamos, por ejemplo, metales, ¿sí? Esos se sacan a través de exploración, lo que es el hierro y otros. El acero, por ejemplo, viene también de la extracción, que es un elemento ya terminado del acero, que viene también acompañado del carbón. Recordemos que el carbón no solo se usa para energía, sino también para complementación de industria, de metales. Miramos también, por ejemplo, el tema de construcción, que necesita metales, el cemento, que también sale también de el cemento, la arena, la piedra. Bueno, la exploración siempre va a existir, o sea, eso es algo innegable. Por eso es importante, hablando del tema de energías y energías limpias, mirar que sea sostenible, pero que sea amigable en el trato con la naturaleza en el tema de reparación, donde han habido exploraciones y excavaciones, pues muchas compañías, por ejemplo, hacen reparación, que eso es algo muy positivo. Pero mirando los indicadores en materias primas, miramos hoy de interés a nivel internacional muchos países, por ejemplo Europa, que está sufriendo mucho, vemos el crudo WTI, que hoy está cerrando en el 2.30% al alza, cerrando en los $89.28. En el caso del Brent, cerrando al alza en el 2.50%, cerrando en los $94.76. Miramos a la plata, que es un refugio muy importante a nivel de capitales, hoy cayendo levemente en menos el 0.50%. El oro también cayendo hoy. Recordemos que estos dos son elementos reservas, tanto el oro y la plata. A nivel de refugio de capitales, bancos centrales y grandes fondos de inversión. Hoy está cayendo el oro en menos el 0.28 y cerrando en los $1,672, perdiendo 4.80 dólares en el mercado. Miramos, por ejemplo, también la soya hoy, que también cae levemente, menos el 0.14%. Mirando otros indicadores para nuevos inversionistas, el Bitcoin está que trata de tener un piso, que trata de defenderlo en los $19,000 por cada Bitcoin. Recordemos que hoy está cerrando en los $19,000, $19,396 por cada Bitcoin. La capitalización del mercado, recordemos que va en este precio en los 372,000 millones de dólares. En el caso de Ethereum, que es la segunda criptodivisa más transada en el mercado, la vemos hoy cerrando en los $1,295 y esta tiene una capitalización de mercado de los 159,000 millones de dólares. Hay un análisis que vamos a realizar ahora en Panorama que hace referencia a la deuda externa. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, ha manifestado que China es uno de los países, de los 20 países más grandes del mundo, que se ha opuesto tremendamente, de manera muy radical, a la posibilidad de renegociar, de dar unos nuevos plazos, de refinanciar la deuda externa de los países de menor desarrollo, porque realmente ya se ha evaluado a nivel global las dificultades que hay de los distintos países de cumplir con compromisos. No se trata de negar la deuda ni de eliminarla, ni ningún concepto de estos ha tratado la Secretaría del Tesoro, sino una posibilidad de renegociar, ampliar plazos, en fin, inclusive en algunos casos renegociar también tasas. Y pues ella ha hecho una crítica soberana muy fuerte a la China, porque realmente ha sido el único país que se opone a esta situación, pues generando pues unos riesgos altísimos que pueden entrar en default muchos países, o sea, lo que aquí significa que no paguen los países y que esto es pues muy grave, porque es una cadena de incumplimientos. Y que China ya sabe cómo cobrar el favor, ¿no? Claro, ellos saben. O sea, recordemos que hay unos países, por ejemplo, de Asia y de África. Recordemos que China viene interesada por el tema de la ruta de la seda. Dicen que un país, no recuerdo bien en este momento si es de África o si es de Asia, no pudo cumplir sus pagos ante China. China que les dijo, bueno, ustedes tienen un puerto, como no tienen cómo pagarme, pues obviamente ese puerto de tránsito va a ser mío por 50 o 100 años. Entonces ese es el problema que viene con el tema, y menos mal que Janet Yellen está poniendo este tema en contexto, porque China, recordemos, que está financiando muchos países, pero saben muy bien que mucha de esta deuda no es pagable.
Esa es la situación, Jimena, ¿cómo se ve el panorama ya realmente? Porque es Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, y pues también hay elementos importantes, informes del Banco Mundial que Jimena ha venido trabajando en estos días. Perdón, Cuéntenos, profesor, Jimena, adelante. una cosa. Recordemos que Janet Yellen, la que es secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. La ministra de Hacienda, guardada la proporción con Colombia, sí, la ministra de Hacienda de Estados que Unidos. es la secretaria del Tesoro, era la antigua presidenta de la FED. Presidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es la que rige la política monetaria, ¿no? De acuerdo. Sí. Ella tiene pues una larga trayectoria como economista a nivel mundial, pues manejando la Reserva Federal. Pero Jimena, miremos allá desde Estados Unidos el panorama económico. ¿Cómo lo están viendo ustedes allá? Bueno, pues les cuento que hoy en reuniones anuales 2022 del Banco Mundial acá en Washington, David Malpass pues hizo un recuento de toda esta crisis. El título de este evento pues van a ser varios durante esta semana y la semana siguiente, pero arrancó con este que se llama Escasez de productos esenciales de la vida, el costo humano y las crisis de los alimentos y los combustibles. Entonces, como conclusiones, pues dice que el Banco Mundial que es importante respaldar la producción a los productores, facilitar el aumento del comercio de los alimentos, porque hay países que tienen almacenados muchos productos, entre ellos India, Estados Unidos y China. Dice también que se debe apoyar a los hogares vulnerables con programas ampliados de protección social. También que es importantísimo, de hecho, invertir en seguridad alimentaria y nutricional sostenible a través de reforzar la resiliencia a riesgos y choques económicos. También la importancia que tiene el apoyo para ayudar a producir sus propios productos. Dice también que se debe cambiar, esto es muy importante porque, digamos, durante todo el informe hablaron específicamente sobre que África ha sido el país más afectado por esta crisis alimentaria y parte de ello Perdón, se debe, Jimena, pues, como ya los... ¿Hablamos de África como continente o hablamos de Sudáfrica como país? Como todo el continente, ¿cierto, Jimena? Estamos hablando específicamente de África, lo mencionaron ellos. O sea, continente. Entonces, sí. Entonces dice que es importante que los fertilizantes sean adaptables y que esto hará que la producción no se estanque. Esto, pues recordemos, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Hizo un anuncio muy importante referente a la ayuda a África. Dice David Malpass que Estados Unidos, a través del Fondo de Tecnología Limpia, ayudará a África alrededor de $30 mil millones. Dice también que es muy importante el apoyo a los granjeros en cuanto a sus métodos de producción y financiamiento. Y también en esta conversación estuvo la ministra de Desarrollo Internacional de Noruega. Ella dice que si no se toman medidas en este momento, en un año, va a haber una crisis muy catastrófica de alimentos. Ella recuerda que en este momento pues no hay sequía, pero que sí hay una gran crisis por la producción de energía. Ella recuerda que Noruega exporta gas a Europa. Esto pues para todo este tema de energía hidroeléctrica, y desde luego recuerdan también que el 65% de la tierra arable en el mundo se encuentra en África. Entonces, recordemos 60% de la tierra, ¿qué? Arable, o sea, arable. La tierra que se puede cultivar, exacto. 60% entonces, de la tierra del continente. 65. Sí, 65. Exacto. Entonces, básicamente, lo importante de esta charla es que están enviando un mensaje muy importante a todos los países, y esto es cómo hacer que cada país pueda producir sus fertilizantes que sean, desde luego, amigos del medio ambiente y que no vayan a generar otro tipo de crisis, pero que es un llamado de atención a todos, y desde luego que el Banco Mundial va a apoyar a todos los países en estos procesos. También recuerda que el Banco Mundial es el financiador más grande para el cambio climático del mundo. Entonces seguiremos contándoles porque van a ser distintas charlas dependiendo de los temas. Hay algo muy importante, otros dos anuncios que quiero hacerles a ustedes y a nuestras oyentes, es que Mariana Mazzucato estará el 25 de octubre en Buenos Aires, Argentina, presentando su informe sobre la estrategia industrial orientada a la misión para América Latina y el Caribe. Esto dentro del marco de la reunión anual del ECLAC,
que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el cual estarán el presidente Gustavo Petro y Gabriel Boric, entre otros. Y por último, pues les cuento un titular bastante polémico que publicó el diario The Economist y dice lo siguiente: Joe Biden es demasiado tímido, es tiempo de legalizar la cocaína, los costos de la prohibición superan los beneficios. ¿Cómo les parece? The Economist, que es de lo más conservador, pidiéndole a Joe Biden que sea mucho más aguerrido en el tema de la legalización de las drogas. Sí, recordemos que The Economist es de un diario del Reino Unido, ¿no? Sí, correcto. En fin, y que obviamente también son conservadores, ¿no? Son los bandazos de la vida, ¿no? O sea, la política da muchas vueltas. Sectores más radicales que anteriormente, hace 10 años, estaban con una posición dominante frente al control y al manejo, pues, de manera fuerte, con todo el rigor de la ley antidrogas, pero eso realmente no ha dado resultados. En el mundo se ha demostrado eso. Pero hay un elemento importante. La mayoría de banqueros que hacen parte de la Reserva Federal, porque los banqueros hacen recordemos parte eso, ¿no? De la Reserva Federal en Estados Unidos. Y recordemos que hay 12 reservas federales. Hay 12 reservas en Estados Unidos, hay 12 pero bancos. La principal queda en Nueva York. En la Nueva York, exactamente. Y la Reserva Federal. La central. Entonces, esta Reserva Federal, que está compuesta por banqueros, han manifestado ya en los Estados Unidos que la contracción sigue, que la política monetaria contractiva sigue, que las tasas de interés, pues que recientemente subieron 75 puntos y que es posible que suba no al ritmo ni a la velocidad ni en el porcentaje tan alto, pero es posible que siga subiendo la tasa de interés, pero reconocen también los riesgos de recesión, porque en Alemania, por ejemplo, se da ya un reconocimiento de recesión de 0,4% y una inflación del 7%. Perdón, hablando de 0,4, ¿es positivo o negativo? Ese es positivo. ¿0,4 positivo o 0,4 negativo? 0,4 positivo, o sea, está cayendo. Entonces, desaceleración. Desaceleración económica, pero porque recordemos, si es 3 trimestres consecutivos, entran en recesión. Así sigan en positivo. De acuerdo. Si yo estoy, por ejemplo, en 5, bajo 4, 3, 2, 1, va bajando, es desaceleramiento al comienzo y en la segunda fase, recesión económica. Sí, recordemos que recesión se llama de cero negativo. Exacto. Pero, o sea, de cero hacia negativo empieza recesión. Cuando se viene desacelerando, obviamente es desaceleración, ¿no? Sí, de acuerdo. Es como cuando hablan de crecimiento negativo, pues crecimiento negativo no hay porque es que crecimiento es suma. Antítesis, es la palabra antítesis de decrecimiento. Sí, eso es la clave, la otra parte. De crecimiento. Pero entonces, precisamente, analizando el tema de Alemania, que me parece muy interesante, y anclándolo con lo que le decía Jimena, con el tema del petróleo y del gas. Olaf Scholz y la Unión Europea, ¿por qué se ponía a hacerle caso a Joe Biden? El que creó esta crisis fue Joe Biden. Eso no fue ni Ucrania ni Rusia. Esos son víctimas de las consecuencias de las decisiones de Joe Biden. ¿Por qué lo digo? Lo voy a explicar. Resulta que desde hace mucho tiempo habían unos tratados que eran el acuerdo de Minsk, no sé si ustedes se acuerdan, sí, que era lo que se había acordado en Bielorrusia. El respeto a la OTAN a los países Claro, que Occidente prometió que no se iba a meter en las fronteras de los países ex Unión Soviética, y ya lo hicieron. Lituania, Estonia, bueno, y muchas otras repúblicas, 4 o 5, ya son de la OTAN. Ucrania estaba por entrar, pero no se dieron cuenta de una cosa, y en este momento lo están tratando de investigar en Estados Unidos, sino que como Joe Biden es el presidente, obviamente ejerce presión para que esa investigación no siga en curso, que es que el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, tenía negocios en Ucrania con una compañía gasífera proveniente de gas ruso. Entonces, ¿sí se dan cuenta estas paradojas del mercado y de las políticas y de la guerra y de dónde viene toda esta posición? Entonces, por eso es importante contarle al mundo. Y el tema alimentario. Recordemos que tanto Ucrania como Rusia son grandes proveedores de fertilizantes a nivel global. El tema es que si no existiera este tema de contrapesos a nivel global, pues no tendríamos un problema ni de fertilizantes ni de energéticos. Recordemos que el Nord Stream 2, que era un gasoducto nuevo que corría desde Rusia por el mar Báltico hasta Alemania, estaba a punto de inaugurarse. Joe Biden le dijo a Olaf Scholz, hágame el favor, usted no va a aperturar ese gasoducto. ¿Quién es el afectado? Profesor Luis Alberto Ávila. Sí, Europa está en una Alemania. Y Alemania era un país muy eficiente con el tema de producción, gastos, el tema de balanza comercial, superávit positivo, superávit presupuestal, superávit en balanza comercial. Entonces, sí se dan cuenta lo que pasa por seguir unas malas órdenes y en qué está el planeta corriendo. Acá los grandes beneficiados en el corto plazo, Estados Unidos, obviamente, porque lo que no está vendiendo Rusia a Europa, se lo está vendiendo Estados Unidos a Europa, pero 4 y 3 veces más de lo que vale el gas.
y la que está sufriendo es Europa por los costos elevados en la cadena de valor de suministros, por ejemplo, para el tema de industria, ¿no? Sí. Eso es algo que hay que verlo. Y esto puede lastimar a Alemania y sacarla de ese rol tan bueno que venía. Porque recordemos que Alemania, junto con China, son las dos mejores naciones que hacen mejor transformación de materias primas. Sí, ese es un panorama difícil y por eso la transmisión que se puede dar de la Unión Europea, Estados Unidos, América Latina y obviamente estamos incluidos nosotros en la etapa inicial, como todos lo hemos comentado, desaceleración y la siguiente fase, una recesión económica. Entonces, profesor, y hay otra cosa que quería argumentar, ya que hablaba Jimena también recogiendo estos temas que me parece muy interesante ese listado, que es los precursores de los fertilizantes. Muchos de esos precursores salen de las materias primas como los energéticos. Entonces, por favor, por ejemplo, aquí en Colombia, que pues en unos minutos vamos a entrar a Panorama Nacional, tengamos muy bien y muy abierta esa política de desarrollo de este sector. Ni lo matemos, ni hagamos decrecimiento, sino pensemos en todas las consecuencias que trae, porque el petróleo y el carbón no solo sirven para energía, sirven precisamente para otros usos de industria como el tema de cultivos y fertilizantes. Sí, Jimena, ¿tiene algún comentario al respecto? Sí, Jimena. Sí, doctor, pues a ver, tengo una pregunta y esto pues ustedes que conocen mucho sobre todo historia económica, doctor, esta semana un gran debate por redes, de hecho eso fue el día martes, miércoles, dice Salomón Kalmanovich que César Ferrari es el responsable de la hiperinflación peruana de 7.490% en 1990. Entonces, me parece un tema muy fuerte. Polémico, pero pues, claro. Sí, señor. Eso, Jimena, pues desde luego hay un video que él lo explica y muy directamente le hizo este anuncio por redes al profesor César Ferrari que hemos tenido tantas veces en nuestro programa. Pues me parece muy interesante eso que acabas de hacer, Jimena, porque es algo de momento precisamente y es algo que nos lleva al análisis. Por eso es tan importante la pregunta. Porque recordemos, yo también estuve investigando el tema porque obviamente una de las cosas que yo hago es investigación de mercados. No solo por lo que digan las noticias, sino me voy a la estadística. Y sí, el profesor César Ferrari estuvo en una época donde Perú tenía la inflación. En ese momento, no sé si era de 7.000, pero yo sí la alcancé a ver que era más o menos 1.200, como 80% de la inflación en ese momento. Hasta donde sé, que no es una información que se pueda ratificar acá, o sea, no me atrevo, pero lo que yo examiné es que sí estuvo 9 meses como presidente del Banco Central de Perú, hasta donde yo sé. Y en esa época, precisamente de lo que dice Kalmanovich, es una cosa que yo he venido diciendo, Jimena, y también el profesor Luis Alberto. A los ministros de Hacienda del Tesoro los eligen es para que tomen medidas contracíclicas. Al director del Banco de la República de cada país o del Banco Central de cada país lo que tiene que hacer es dirigir una política monetaria que controle la inflación. Al controlar la inflación mejoran muchos datos. Al mejorar esos datos de control de la inflación, ¿qué es lo que pasa? Los inversionistas, las calificadoras a nivel global, pues dan buena calificación y eso es lo que genera estabilidad en un país. Entonces, esto es muy importante hablarlo. Pero sumando esto a lo que estaba hablando el profesor César Ferrari, porque obviamente lo nombró fue el ministro de Hacienda Ocampo, muchos estaban diciendo esta semana. No, él lo nombra es el presidente de la República. ¿Sí? Sí, porque él es no es Ocampo. No, pero es Comisión Económica. No, él es consejero económico de la Presidencia de la República. Ya. Ese es el cargo del consejero Pero económico. pensé que la voz del ministro tenía voz y voto, ¿no? No, porque obviamente es un tema económico. Son dos trabajos. Cartera de económica, pues la Son dirige dos trabajos Hacienda, ¿no? que se complementan, pero no hay dependencia del Ministerio de Hacienda. Ya. Depende directamente del presidente. Enrique Peñalosa, por ejemplo, fue en el pasado consejero económico de la Presidencia de la República, me parece que de Gaviria. Ya. Entonces, Pero entonces en esto no tiene voz y voto el ministro de Hacienda. No, el ministro de Hacienda hace parte de la Junta Directiva del Banco de la República, pero no tiene que ver nada con la Consejería Económica. Pero yo creo que por norma y por equipo debería tener voz y voto del ministro de Hacienda. ¿Por qué? Porque quien le va a hablar al oído al presidente, pues tiene que estar en línea con el ministro. Porque si van a tener diferencias, obviamente eso genera distorsión. Porque es que resultemos que la economía es una ciencia que tiene que ser precisa. O sea, una mala decisión que se tome es algo que puede traer problemas. ¿Y a qué voy? Decían en esta semana que la persona que veían más cuerda o de las más cuerdas que había dentro del gobierno era el ministro Ocampo.
¿Por qué? Que la ministra salía a decir cada rato que ya no más exploración, que ya no más perforación, que ya no más permisos de exploración de tierras para nivel de carbón. Y decían que el ministro Campo le decía que por favor no se pusiera a decir más eso, y salía ante los medios a decir que sí iba a haber más exploración, que sí iba a haber más desarrollo. Menos mal que el ministro sabe el impacto mediático que esto genera a nivel internacional y a nivel de fondos de capital. Entonces, esto era algo que estaba controlando. Por ejemplo, un día salió a decir el presidente Gustavo Petro que es que iba a poner control de capitales. Al otro día, el dólar se estaba disparando casi 3%. Eso no era normal, ¿no? Sí, eso, digamos, históricamente, control de capitales lo utilizó Venezuela, le fue mal, porque no se puede en una economía de libre mercado, o sea, se puede atar a un precio, a una banda cambiaria. Colombia lo le tuvo hace daño. En la época. O sea, en cambio de favorecer, le hace daño. Claro. Porque eso, ¿cuál es el dictado que da? Que no hay un buen manejo a nivel interno. Y en ese plano sí debe dejarse fluir las fuerzas del mercado, o sea, los capitales fluyen, van, vienen, y eso genera pues todas unas expectativas de inversión. Y hay unas cosas muy bonitas hablando de esos temas de la libertad de mercado. Por ejemplo, Jimena, si tú quieres que los precios se caigan en el mercado, si hay escasez, ¿qué tienes que hacer? Pues obviamente generar más actores oferentes en el mercado, ¿sí? Para que esos precios, por ejemplo, en el caso del arroz, si hay 100 toneladas de arroz para repartir en el país y se abren más oferentes y llegan 1.000 toneladas, ¿qué tiende a pasar? Pues los precios tienden a caer. Eso como un ejemplo, ¿no? Porque no son 1.000 toneladas, sino mucho más. Entonces, esa es la forma que hace Estados Unidos y que era muy práctica. Por eso es que Estados Unidos precisamente fomentaba tanto el tema del libre mercado, ¿no? Sí, para fomentar la competencia, claro, y la sin necesidad y la de generar producción. Control a través de decisión política, El sino que los mismos actores de mercado generaran volumen y el ganador precisamente es el consumidor. Bajan los precios. Claro. En el panorama nacional, pues es interesante, por lo menos este año Colombia va a cerrar con un 7%, para unos un 7,5% del PIB, cerrando 2022. Son proyecciones, ¿no? Sí, ya cerrando este año. O sea, estamos hablando de crecimiento de la economía. Este año, 2022, el PIB, 2022 7,5, 7,6, en ese rango crecemos. Lo grave, entre comillas, es el año entrante. Porque el año entrante sí hay una caída fuerte. Va a haber una desaceleración muy fuerte. Caemos a 0,8, otros están diciendo que un poquito más, que 1,5, 1,2. Pero definitivamente la cifra, unos 2 o 3 puntos más o menos, pues es el rango normal para una proyección. Pero lo cierto es que sí vamos a caer, o sea, no vamos a seguir en el 7% de crecimiento, 7,5. Y menos obviamente con lo que se viene de reforma tributaria. Exactamente. Y hay una cosa que si Jimena, no sé si se acuerda del programa pasado que tocó un punto muy importante, Jimena, y que la felicito por eso, que era el tema de Corficolombiana en el punto donde iban a subir el impuesto a los dividendos del 10 al 20%, ¿era, Jimena? Si nos escucha, Jimena. Sí, es que me está molestando un poco el internet. Ya les doy el dato, denme un segundito. Sí, porque es importante, profesor Luis, en un mercado tan subdesarrollado, tan pequeño como el colombiano, donde no esté pendiente el ahorro a ir a la inversión al mercado de capitales para generar valoraciones de renta y de dividendos, pues que se vaya a subir este impuesto, ¿no? O sea, precisamente contrae el mercado. Y hay otra cosa que no sé si profesor Luis Alberto lo ha escuchado esta semana, que por las declaraciones de la ministra, los bonos de Ecopetrol los están revisando por la seguridad que esto tiene a futuro. O sea, le están quitando la credibilidad de la empresa, siendo que es una empresa tan buena. Les voy a recordar un dato. Ecopetrol es una de las mejores compañías del mundo que más reparte dividendos. Sí. Es una maravilla. Sí. Este tipo de datos, ¿qué es lo que genera en una acción, profesor Luis Alberto? Mucha valorización, mucho apetito en el mercado y que se sostenga este activo. Y como ven que es un activo tan apetecible en el mercado, pues obviamente, por ende, tiende a tener buenas calificaciones por las calificadoras. Pero obviamente cuando las calificadoras empiezan a mirar que esa información fundamental, colateral, le está afectando tanto a Ecopetrol, pues obviamente tienden a soltar Ecopetrol. Y la deuda la empiezan a feriar a nivel internacional, pero a nivel especulativo negativamente para Ecopetrol, con la consecuencia de que el interés en la deuda se le empieza a subir a Ecopetrol en los nuevos créditos.
De acuerdo. Un listado interesante es este. Colombia, pues este año repunta muy bien, 7,6 de crecimiento PIB. Le sigue Venezuela, que Venezuela está recuperándose interesante. O sea, es bueno porque para la región, para el mercado común andino, es bueno. Nosotros tenemos vecinos... Recordemos que el tamaño de la economía de Venezuela está muy menguado, ¿no? No, sí, pero está como ese elefante dormido que está despertando. De acuerdo. Y tiene reservas internacionales muy buenas en petróleo, en gas, que son cotizadas a nivel mundial de muy buena manera. Recordamos precisamente que Venezuela es el mayor tenedor de reservas energéticas del planeta, hablando del petróleo, ¿no? De acuerdo. Más de 300.000 millones de barriles. Entonces, empezó ya este año con una reactivación de 6,6% de crecimiento en el PIB. Segundo lugar está Uruguay con 5,3%, Argentina con 4%, Bolivia con 3,8%, Ecuador con 2,9%, Brasil con 2,8%, Perú 2,7%, Chile 2% y Paraguay con 0,2%. Ese es como el ranking de crecimiento económico. O sea, ¿puede decir que el mejor es Colombia? El mejor es Colombia en este ranking de estos países. Entonces hay una felicitación también para el gobierno anterior, ¿no? No, y obviamente... Porque obviamente esto no es porque sí. Esto se da en base a unas políticas económicas que se ejecutaron de momento. Y el reto de todos los gobiernos, ningún gobierno, por digamos de la tendencia que sea, va a buscar decrecimiento, caída de la producción, pues entrar en un país en recesión. Es la recomendación que hacemos desde todos los ángulos en Panorama Económico, que hay que hacer la simbiosis, o sea, cómo trabajar simultáneamente un activo que es productivo ahora y un activo potencial que también puede ser productivo. En el caso del hidrógeno, en el caso de la energía solar, la energía eólica, sobre todo el hidrógeno para algunos es un potencial muy fuerte, porque lo hemos comentado acá y hemos invitado a gente que ya está trabajando en hidrógeno en Colombia, el caso de la empresa Medellín, que ya está produciendo hidrógeno con empresa privada, el caso Cartagena, los pilotos que ha desarrollado Ecopetrol con hidrógeno. Y el caso que es muy aplaudible que Bogotá, a través del Grupo de Energía de Bogotá, también quiere ingresar en ese... energías renovables. Entonces, ahí hay un potencial importante. Si logramos crecer en producción nacional y tenemos ya hidrógeno para exportar, podemos llegar a tener una bonanza de hidrógeno. Y ya teniendo una bonanza de hidrógeno, tenemos divisas y obviamente, paulatinamente, se va haciendo el reemplazo de energías no renovables por energías renovables. Entonces, ese debe ser el paso para hacer una transición inteligente. Si no, pues hacemos una transición atropellada y obviamente le pega a la economía, lo ha dicho el doctor Ocampo. Y no solo porque las reuniones con el Banco Mundial profesor, permanentemente pues está haciendo la radiografía. Como ahora todo es en línea y todo es en tiempo real, no hay necesidad de que venga un delegado físicamente del Fondo Monetario a Colombia, sino que uno entrega electrónicamente los indicadores. Entonces dice, cayó la producción de petróleo, volumen, cayó la producción de carbón, cayó la producción, y todos los que estaban, las divisas que estaban recibiendo por los commodities caen un 20 o un 30%, pues obviamente se va a golpear la deuda externa y tenemos 176.000 millones de dólares de deuda externa, que es una cifra alta y que si no tenemos un reporte, una cifra alta, divisas, pues obviamente cómo se pagan esos rendimientos, capital e intereses. Una cifra Acá alta. Acá está con el dato que me preguntaron. Sí, pero perdón. Una cifra alta de lo que estamos hablando de la deuda externa, que está atada para que el país funcione el tema de minero energético, porque es lo que más le genera dinero al país. Claro. Y hay una cosa, perdón Jimena, antes de que empieces con este dato que es tan interesante, quería anclar algo que dijo el profesor Luis Alberto, que es importante, pero no hay que matarlo. Tenemos que tener aquí conciencia de algo. Todos los países que inviertan en tecnología de hidrógeno pueden producir hidrógeno. Todos los países del mundo no tienen petróleo ni gas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos una ventaja diferencial que tenemos que cuidar y tenemos que seguir con exploración sostenible en el tema de petróleo y gas. Porque, profesor Luis Alberto, recordemos que la tecnología del hidrógeno viene en avance, pero todavía es muy costosa. ¿Sí? Falta mucho volumen y muchos años escala y muchos tiempos de tendencia para que las industrias tomen esta tecnología, sea barata y sea sostenible. Claro, la idea es que el transporte, por ejemplo, de carga, los grandes tractomulas que recorren las carreteras colombianas se muevan con hidrógeno. Y qué bueno que lo habla. Mire que yo estuve... Esa es la perspectiva. Mire que hace como un mes estuve precisamente con los actores de carga en Colombia a nivel de tecnología, que vinieron desde fuera del país, y hay una noticia. Resulta que los últimos carros que se están haciendo de carga, la contaminación va a ser igual de la que contamina un carro a gas, que es muy baja, buenísimo.
Pero hay otra noticia que me contaron ellos. Tener camiones eléctricos, por ahora, que hagan el trabajo que hacen los carros de combustión interna, no es viable. Por los temas de la topografía colombiana y muchas otras cosas. Entonces estas son de las cosas técnicas, certeras, que tiene que escuchar el gobierno. Pero antes de que siga Jimena ya con este comentario, hay que darle un aplauso al ministro Campo porque es el único cuerdo en esta semana. Ajá. Jimena, adelante con la cifra que ya la rescatamos. Bueno, dividendos quedarían grabados a un máximo de 19% y no un 39% como en la primera versión. Sí, se fue la Ganancia Sí, señora. Perdón, Jimena, pero ¿desde dónde parte? De la concertación que ha habido en la Cámara. Perdón, hablo del número. Está en 10. Está en 10. Sí. Y se habla, Jimena, 19. de que sube del 10 al 19. 19, ¿cierto, Jimena? 19 tienes en la cifra. Ok, sigue. Miren, dividendos quedarían grabados a un máximo de 19% y no de 39% como en la primera versión, y ganancia ocasional se graba al 15% y no al 30%. Esa Oye, es Jimena, la concertación de la Cámara. Jimena, yo te hago Sí, una pregunta. señora. Si tú tienes unas acciones de Ecopetrol, ¿tú estarías de acuerdo que a tus dividendos que pagaban el 10% ahora les suban al 19%? Pues Jimena, como tiene bastantes de acciones, no hay problema, ¿cierto? Recuerden que yo, Porque, recuerden pobrecito, lo que les ¿sabe conté por qué hago de este mis comentario? acciones Sí. famosas de Ecopetrol. Sí, que no fue muy afortunada. En esa época perdiste. No, si fue afortunada. De pronto faltó pedir el consejo. Asesoría para, consejo ideal, sobre claro. todo mediano y largo plazo. No son inversiones de corto plazo. Cuando uno entra demasiado acelerado con inversiones de largo plazo, pues en el corto plazo, si las quiere redimir, pierde plata. Esa es una. Y la otra, profesor Luis Alberto. Jimena, no sé si viste que en el periodo antes, cuando empezó a decirse que iba a ganar Gustavo Petro, esa acción de Ecopetrol empezó a bajar, pero en picada. Estaba por encima de 3.000, 3.500, estaba por encima. Y hoy en día está fluctuando entre 1.900 y 2.200. Sí, ha bajado. Entonces entiéndeme que a veces hay una cosa de los temas de los fundamentales. ¿Qué son los fundamentales? Los números de la compañía, lo que ingresó, las utilidades que generó, que son récord. ¿Sí? Sí, evita la operacional. Mire, las utilidades que generó Ecopetrol fueron una maravilla, fueron de las mejores en toda la historia de la compañía. Y eso que la compañía bajó algo de producción. Más sin embargo, tenía tan buenos datos que como se sabía que el presidente vivía atacando este sector, pues obviamente el mercado castigó tanto a la acción que perdió más de un 50-70% en el mercado. No solo pierde, mira, Jimena, no solo pierde el país por tema de bienes de capital, sino también pierde el accionista porque se le deprecia su bien de capital a través de las acciones. De acuerdo. Jimena, ¿Saben adelante. que yo sí hice un dinerito, fue comprando acciones de ISA hace algún tiempo. Realmente en esas sí hubo una ganancia importante. Sí. Y ya que Jimena... Y bueno, y ya para rematar, pues les cuento, ustedes saben que yo llevo ya más o menos 6 meses acá. Recordemos que cuando yo llegué, que fue más o menos a comienzos de año, el dólar estaba más o menos a 3.900, ahorita 4.600. ¿Eso qué quiere decir? Que si María Jimena trajo algún dinerito, pues ya recuperó algo, ¿cierto? Sí, es una o sea que todo depende de cómo uno mire las cosas. ¿Sí? ¿Cómo así Jimena recuperó? Explícame esa parte. Tú llevaste dólares. Porque es que obviamente como ese dólar está tan disparado, yo diría que se está depreciando más cada peso por cada dólar, ¿no? Creo pero si uno tiene dólares en este momento, tenía una reserva de dólares, obviamente ha habido una ganancia. Por ese lado, claro, una maravilla. Por ejemplo, el que se va a trabajar en este momento en Estados Unidos, o el que recibe ingresos en Estados Unidos, pues es una maravilla ante Colombia, ¿no? Claro, y si ya está haciendo remesas a algunos familiares, yo me puedo convertir en primo, en pariente, lo que sea, de varios amigos que tengo allá en Estados Unidos para que empecemos a recibir remesas. Oye, Jimena, un tema interesante de pronto para que lo tengas en cuenta y lo tratemos en próximos programas hablando de las remesas. Mirar si las personas, cuáles son los impuestos y si tienen algún tipo de impuesto sobre el dinero que traen de Estados Unidos y lo tienen en Colombia. Cuando hacen las remesas, que si hay algún impuesto allá en Estados Unidos para la gente que hace los respectivos abonos en las cuentas a colombianos. Saben que hay varias cosas. Acá es importante, hablemos particularmente de California. Lo primero para contarle a nuestros oyentes es que es muy costoso vivir acá. Entonces, de entrada,
un alquiler de un apartamento de 2 alcobas, de un baño, vale más o menos $2.300. Entonces, de ahí para arriba, para que se organicen, casi para 10 que lo vaya millones. teniendo en cuenta. Es Casi mucha 10 millones plata. de pesos, 8, No, 9 millones. más de 10 millones. Sí. ¿Cuánto dice Ximena? ¿$2.000? No, $2.300 vale Por el eso, por alquiler de un 4.600. apartamento de 2 alcobas Por eso, no más y un baño. No más 2.300 por 4, ¿cuánto es? 8 millones. ¿Mm? Entonces, no más, ¿cuál es? 9, son la- 9.200. Y Y- como está a 600, Sí, súbele claro. todavía más. De 10 millones para arriba, Exacto. 11 millones de pesos. Sí, es muy Ahora, pequeño, la ¿no? segunda pregunta que me hacen, la forma de hacer dinero acá, pues como lo he visto, es que, por ejemplo, las labores dijéramos, de ayudas domésticas, pues eso no se registra. Digamos que esos dólares son los dólares que mandan para acá, pero esos no tienen impuestos porque se lo pagan en efectivo. ¿Ven? Entonces, en ese sentido, sí están haciendo dinero los colombianos, pero cuando ya trabajan en una empresa puntual, pues ahí, como les contaba, hay una retención importante de impuestos y California es el que más impuestos retiene. Aquí, como quien dice, el que más gana paga más. Entonces, hay unas tablas dependiendo de ellos. Por ejemplo, si la persona es soltera y tiene o no obligaciones, si está pagando estudio o no, si es casada y vive con su pareja, cuánto suman los dos ingresos y a partir de ahí se hacen las tablas y según lo que registren al año es lo que pagan en impuestos. Les decía en algún programa, más o menos 37% es como uno de los topes, pero para una persona soltera que no tenga tantas obligaciones y que no gane demasiado, más o menos un 10%. O sea que una persona soltera la castigan. Tiene más impuestos. Pues tiene menos carga, claro, y por lo menos si tú tienes hijos y estás ayudando con su manutención, cuando haces tu registro de impuestos al año, pues hay una reducción porque estás pagando por esos hijos. O sea que el llamado es a casarse y a tener hijos allá. Sí, pero haciendo un viraje pequeño, Jimena, le voy a contar lo que está pasando aquí con la reforma agraria, el proyecto de reforma agraria en el Congreso, la compra de tierras. Vamos a escuchar a la ministra de Agricultura, Cecilia López, que nos va a dar los tips, cómo va a ser este proyecto y cómo va, pues ya el gobierno colombiano ya firmó el primer convenio con el presidente Fedegan, con la FORI, para pues la compra de tierras, y la ministra ha dicho que no solamente se va a comprar las tierras a un solo sector, a un gremio, sino que si hay particulares que quieren vender tierra que sea productiva, que esté en un buen sitio de la geografía colombiana, pues también el gobierno estará comprando esas tierras para hacer la reforma agraria. Otro punto importante que la ministra ha dicho es que no se va a entregar tierra individualmente, porque eso sería terriblemente infinito, sino que se van a hacer proyectos colectivos, o sea, se va a buscar que una cooperativa, que campesinos se asocien, que en fin, distintas alternativas para que sea por grupos y no por personas que se entregan en esa reforma agraria. Pero escuchemos y que la no ministra. Sea por partidos ni amigues de pacto histórico. Hay la gente que está inscrita en el programa de reforma agraria, que eso ha venido desde hace mucho tiempo, que hay cerca de 200,000 personas que están inscritas, registradas, o bien porque han sido desplazados por la violencia, les han quitado las tierras por el paramilitarismo o cualquier agente del conflicto, no se trata de un solo agente, perdieron sus tierras y estas personas están registradas en ese listado de candidatos o candidatas, personas y familias candidatas a un proyecto de reforma agraria. Escuchemos a la ministra de Agricultura, Cecilia López. Iba a haber una oferta individual, en principio de miembros de Fedegan, de ganaderos, pero es que esta propuesta de Fedegan nos obligó a diseñar una estrategia para cualquiera que quiera ofrecerle tierras al gobierno, eso que quede claro. Quien quiera puede hacer eso y puede ajustarse. ¿Por qué no podemos decir ya ni cuánto vale ni cuánto tiempo? Porque esto depende de la de la oferta individual que nos hagan. Llega una oferta individual, inmediatamente tenemos que ver la legalidad de esa tierra, que no haya tenido ningún problema. A todos los que dicen que vamos a comprar tierra contaminada, por Dios, no somos suicidas. Hay un mandato muy claro de la ley 160 que quien haga una negociación con una tierra que no es transparente se va para la cárcel. Entonces, bobos no somos. En segundo lugar, después hay que mirar con las instituciones que tienen, en este caso la UPRA, el Ministerio de Agricultura, cuál es su capacidad productiva. Porque nosotros tenemos que comprar tierra que tenga capacidad productiva, y eso lo tiene la UPRA. Una vez que se haga eso con el IGAC, se definen precios mínimos y máximos. Y ahí se tienen que aplicar módulos y proyectos pilotos específicos de catastro para poder definir el precio. Entonces, fíjense todo el proceso, que es muy difícil saber primero qué tierra.
cuánto nos están pidiendo por la tierra, si se justifica ese precio, si está legalmente comprada, si es realmente productiva. Entonces todo eso lo tenemos que hacer con una agilidad inmensa, pero hasta ahí no sabemos cuánto nos va a costar. Ahora, lo que sí sabemos es que si no hacemos una transformación profunda en la Agencia Nacional de Tierras y en la Agenda de Desarrollo Rural, porque las dos tienen que ir juntas, no se trata solo de entregar tierras, sino de entregar proyectos productivos. Entonces, en ese momento lo que estamos haciendo es que con el ritmo en que están ahora, no hacemos nada. Estamos haciendo una operación de urgencia para agilizar estas dos instituciones de manera que podamos hacer esto muy rápido. Pero sí, el presidente dio una idea muy general y ya sabemos que es un monto de recursos muy grande, pero y que no incluye lo que nos cuesta llevar todo el paquete de apoyo. Eso no está metido en el cálculo del presidente. Entonces lo que estamos haciendo es, primero, mirar cómo hacemos para que los flujos del Estado no se limiten a la vigencia del presupuesto. Entonces ahí estamos discutiendo con Hacienda qué tipo de fondo creamos para que no se nos quite la plata si no podemos ejecutar un año. Perdón, pregunto. Es el planteamiento de la ministra frente a esta reforma agraria. Primero, lo que se despeja, no va a ser expropiación de tierras, se va a respetar la propiedad privada, se va a comprar, es un manejo, o sea, se va a crear, o sea, se va a fomentar un mercado de tierras. A unas personas que no están produciendo, que la quieren vender porque ya no tienen vocación agrícola, que están muy viejitas las personas, ya no pueden producir en el campo. O porque están endeudados, ¿no? O porque tienen deudas, en fin, muchas alternativas. Pero lo ha explicado muy bien la ministra, o sea, se va a revisar porque es que Colombia titulación, se va a antecedentes de que sea productiva la tierra, porque no van a vender, digamos, tierras de quinta categoría, aprovechando que el gobierno está comprando tierra. Entonces, porque, profesor, mucha gente llegó a tener mucha tierra improductiva, no porque la quisiera tener allá baldía, sino porque se quedaron sin dinero. Exacto. Y sabemos todos, profesor Alejandro, sabemos las tremendas dificultades que es ser productor en el campo. O sea, no es fácil. O sea, los que hemos sido citadinos, pero tenemos alguna tradición, o los abuelos, algún pariente, en fin, que tuvo finca o trabajó en el campo, es supremamente difícil. O dígalo, Jimena, allá los granjeros norteamericanos, pues tienen subsidios, tienen estímulos para poder estar en el campo y desarrollar, y toda la tecnología, el paquete tecnológico, cosa que no se ha dado aquí en Colombia. Aquí se intentó con Andrés Felipe Arias dar el famoso agroingreso seguro y le daban el subsidio a los ricos, o sea, estilo Robin Hood, los impuestos de los pobres pasándose a los subsidios a los ricos. ¿De forma inversa? Es inverso, exactamente. Eso no funciona en ningún país del mundo. ¿No le parece, Jimena, que allá también los agricultores norteamericanos tienen sus estímulos para poder producir y ser competitivos a nivel internacional? Claro, y desde luego en el informe que les contesta mañana, pues ese fue un tema fundamental, sobre todo para los productores a menor escala, cómo garantizarles la infraestructura suficiente, que puedan contar con ayudas suficientes y que puedan producir. Y las personas que también que tienen cantidad de suministro, o los países que tienen suministro en gran o menor escala, que esos productos puedan tener como cadenas de frío, que puedan almacenar, pero desde luego todo esto requiere de infraestructura y de capital. De resto, pues es imposible. Sí, podemos hablar mucho, pero es imposible. Doctor, algo importante es que esta semana, supongo ustedes lo saben, que el ministro de Hacienda estuvo acá en Washington, acá en Estados Unidos. Banco Mundial. Y, sí, ministro señor, de Hacienda Ocampo. El ministro Ocampo, y pues les cuento que hizo él un balance muy positivo en los diferentes encuentros que tuvo con los inversionistas y los bancos, que han expresado desde luego un respaldo y confianza en la política macroeconómica en Colombia. Me pareció muy importante este anuncio porque desde luego genera confianza en que el crecimiento y ojalá todo el desarrollo económico del país pues siga para adelante, a pesar de todas las noticias que se escuchan, pero a mí me parece que este discurso y estas reuniones fueron muy importantes. Mauricio Cárdenas también dio un discurso muy importante en un evento acá en Washington, ya les contaré la semana entrante, pero todo esto ha sido con el ánimo de generar conexiones de inversión extranjera para nuestro país. Confianza, crear unos lazos importantes. Hay algo importante de esto que estás diciendo que ¿qué es? Y no es tanto por Ocampo, es por su círculo relacional financiero. Como está hablando con fondos, pues los fondos le hablan al oído y le dicen, oiga, por favor, dígale al presidente
que no diga esto. Sí. Dígale a la ministra de Energía que no meta más la pata. Dígale por favor a los funcionarios del Estado que tomen una línea coherente con lo que tiene que hacer Colombia. Es que es tema de números y matemáticas. Es como si alguien es como si alguien va a hacer un préstamo a un banco y se pone a decir delante de la persona, oiga, no es que yo me voy a comprar 3 motos, 4 carros. Y la persona está mirando, oiga, ¿y de dónde va a sacar toda la plata y cómo va a sostener toda la deuda? Usted tiene que generar más dinero para que le presten más y tiene que hacer esa deuda sostenible, o si no, eso no es sostenible. Pero cerrando con el tema, que es muy importante a nivel nacional para nosotros, no sé si para Jimena en este momento, es el cierre del dólar en Colombia. Estamos cerrando, afortunadamente hoy está cayendo el dólar en 4.000 a 4.575. Recordemos que la semana estuvo por encima de los 4.600 pesos. Buena noticia para nosotros, profesor Luis Alberto. ¿Por qué? Porque resulta que Colombia importa más de lo que exporta. Y como importa más de lo que exporta, pues si se nos baja el dólar, pues se nos ayuda a bajar también el tema de la inflación. Y suavizamos la deuda externa. Claro, entonces los intereses de la deuda, que es otra cosa importante. Pero recordando los datos a nivel macro de Colombia, recordemos que la meta de inflación por parte del Banco de la República es el 3%, pero ya la sobrepasamos hace rato. El último dato actualizado es el 11.44%, inflación en Colombia. Recordemos que la última subida de tasas fue el 10%. Y la recomendación, precisamente, lo recordamos, de los fondos para el presidente y del mercado internacional es que los ministerios que son sensibles, como el de Hacienda, Minas y Energía, el presidente, que es el que está a la cabeza del Estado, las declaraciones no las haga precisamente para generar más nerviosismo en el mercado y sacar corriendo la inversión del país. Y ya en este cierre, Jimena, por acá le cuento, en Bogotá, Jimena, se está planteando por parte de la alcaldía que hay una variedad de virus muy grande y hay, pues, desde luego, unos problemas tremendamente difíciles en materia de nuevas gripas, nuevos virus que están afectando la salud de los bogotanos. Y por esa razón están viendo la posibilidad de volver al tapabocas, aunque ya la cultura ciudadana ya la gente, la mayoría está sin tapabocas, pero se está planteando por parte del secretario de Salud acá en Bogotá de volver nuevamente al tapabocas. ¿Cómo le parece? ¿Por qué razón? Porque hay más de 20 virus que están circulando y está en un nivel de alta contaminación en la ciudad. Entonces hay unos problemas respiratorios muy fuertes, dijéramos, la demanda en los hospitales es muy alto. En este momento hay congestión en el tema, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de vías respiratorias de niños, adultos mayores, y eso ha generado que la alcaldesa encargada, Edna Bonilla, esté planteando la posibilidad, y en general el gobierno y el secretario de Salud, de volver al tapabocas, pero parece que eso no es pues el 100% como en la etapa de pandemia, no se va a dar. Por allá en Estados Unidos ya eliminaron el tapabocas. Sí, no, doctor, acá es optativo, pero el que tiene COVID puede salir y se sabe que tiene COVID porque tiene tapabocas. Quería hacerle solamente un breve comentario respecto a el manejo que se le ha dado a la información durante este gobierno. Yo considero que faltan los jefes de prensa por parte de esta nueva presidencia de la República, porque desde luego hay informaciones cerradas todo el tiempo. Entonces yo creo que aquí el trabajo es de los jefes de prensa, que son los que canalizan la información oficial, y no que como se ve desde Estados Unidos, es que hay una noticia y al otro día el ministro Ocampo sale a refutarla o aclararla. O a corregirlos, es una misión de los jefes de prensa, todos, que son ¿no? los que tienen que direccionar y dar información clara y precisa, porque por redes todo el tiempo se atacan entre unos y otros o hacen una grabación y solo muestran lo que conviene para el medio. Entonces es un llamado de atención también, que la información siempre sea como la precisa. Si se va a pasar un video, que sea el video completo. Si vas a darse una información, que sea los jefes de prensa los que sean únicos autorizados para dar declaraciones, porque realmente acá se percibe mucho desorden con el tema de los medios. Sí, señor. De acuerdo, sí, y que tengan un buen manejo y que sepan de qué es lo que estás hablando, de qué es lo que están hablando, porque por ejemplo dicen que la ministra de Minas tiene una hoja de vida muy buena, pero yo me pregunto, pobrecita, y digo en el buen sentido de la palabra, no digo pobrecita porque he estado en muchos aprietos y obviamente estar manejando ese ministerio es un tema muy complejo. Entonces, ¿por qué la exponen a eso? ¿Y ella por qué se expone a eso cuando ella debe de saber que está manejando una de las patas de la mesa más importantes de Colombia, que es el primer
y el sector, el primer y el segundo sector que más genera ingresos a nivel de exportaciones, ¿no? Sí. Y el llamado precisamente de los políticos que es, recuerden por favor que si los eligieron, no es para que se gobiernen a sí mismos, sino para que sirvan al público, para que sirvan en las soluciones de mediano, largo y corto plazo en el tema de generación de dinero y también de sostenibilidad en los sectores de la economía. Recordemos, si tenemos un sector que es muy bueno y fuerte, cuidémoslo y a partir de él catapultemos otros sectores que son importantes. Sí, esta semana el último análisis que hacemos en Panorama Económico hoy es el que tiene que ver con la rebaja de las tarifas de energía, una concertación interesante entre las empresas productoras de energía eléctrica, que son un grupo cerca de 20 empresas, y básicamente generación, transmisión, comercialización, lograron bajar costos y ese índice de precio al productor, bajarlo para que por lo menos en este próximo recibo se tenga entre el 4 y el 8% de descuento del recibo. Naturalmente que en la costa subieron el 50 y bajar el 8, pues no es mucho, pero al menos ya hay una posibilidad de empezar a ajustar esa tarifa que le quede más asequible a la gente, porque realmente la gente no puede pagar con un incremento del 50%. Pero profesor, ya que está hablando de la costa de Electricaribe, en pocas palabras, ¿qué fue lo que quebró el sistema de la costa? Hay que hacerle un reclamo a los españoles. Sí, y el presidente Gustavo Petro, que estuvo recibiendo acá la comitiva de empresarios españoles y que estuvo recibiendo al presidente español, que le diga, venga, por favor, si van a venir a hacer negocios, hagan las cosas bien. Inviertan y trabajen. Por favor, generen desarrollo. Con eficiencia. Pero recuerden también que en la costa muchas personas no pagaban el servicio de la fuga y los... Claro, recordemos pero que si eso sabes también por qué ocurrió. También era, ¿no? Sí, eso obviamente está bien, pero también era por tanta insatisfacción que había con el tema de servicio. Sí, llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, Jimena Charri desde Los Ángeles, California, Alejandro Velandia acá en Bogotá, Luis Alberto Ávila y el ingeniero Luis Daza en el Control Master. Hasta la próxima semana. Gracias. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.